Buenos vecinos. Junto a los buenos médicos, las buenas enfermeras, los buenos adultos mayores, los buenos farmacéuticos, Las buenas amas de casa. los buenos empresarios, Los buenos jóvenes. todos los buenos vecinos de Buenos Aires e Hispanoamérica para decirle sí a la vida. Que luchan minuto a minuto contra la pandemia y otras epidemias. Respetando y protegiendo como buenos vecinos la naturaleza. Con compromiso diario por el clima, por lo sustentable y sobre todo guardianes del planeta. Cuidándolo para la llegada de las próximas generaciones. Como buenos vecinos. Construyendo solidaridad intergeneracional. En la sociedad de hoy, al Buenos Aires e Hispanoamérica del mañana. Todos los días, de lunes a viernes, de 15 a 17, por Radio de las Naciones y por Radio Internet, Radio Clima Internacional. Todas las tardes de la semana porteña, de 15 a 17 horas. Preparándote para que nos ayudes a construir la sociedad del mañana, más limpia, más saludable, con menos contaminación. Buenos vecinos. El programa de todos los buenos vecinos de Hispanoamérica y Buenos Aires. Llámanos ya al más 54 911 3216 6375. O whatsappianos al 5493 51 75 93 210. Hola, querida amiga, querido amigo, queridos buenos vecinos planetarios. Allí donde estáis, Carlos Ferreira les saluda y le da la bienvenida a esta nueva edición de su programa buenos vecinos planetarios, como siempre a través de Radio de las Naciones, Naciones Unidas en la República Argentina, y Radio Clima Internacional, radio por internet, en el cual puedes acceder a través de sus aplicaciones de Radio Clima Internacional, que puedes bajarla de internet, y también por www.radioclimainternacional.org o radiodelasnaciones.com, y como siempre también por redes sociales, Twitter de Radio de las Naciones, y bueno, puedes tú encontrarnos googleando y vas a poder acceder al programa sin problemas. Este día, jueves 27 de enero, a poquitos días de concluir el primer mes del año, estoy como siempre acompañado de parte de mi equipo de tertulianos. Está la señora Gracia Chivinini, politóloga, ella allí desde el Atalaya de Buenos Vecinos Planetarios en el piso 30, en el barrio de Núñez. ¿Cómo estás, Gracia? ¿Cómo está el tiempo por allí, en esa parte del cielo bonaerense porteño? El tiempo está hermoso, o sea, hasta mañana hacía frío, pero ahora está razonable la temperatura, no hace frío, o sea, pasamos del gran calor al frío, es todo un frío, No pero por lo menos se vive bien. No se puede ver desde allí el humo que viene de Corrientes, la quema del monte en Corrientes, esos tornados de fuego que se ven en televisión, ¿no se lo ve desde allí? Afortunadamente no se ve, pero con eso no quiere decir que lo quiera negar, pero no lo veo, por suerte no lo veo, no me ponen tan mal porque no me los olvido. Mira, la verdad, una situación dramática en Corrientes, con miles y miles de hectáreas quemadas, sobre todo en función de las hojas de árboles que se han caído y secado como consecuencia del ambiente seco que existe en la provincia. Y bueno, hace ya prácticamente 7 días que está ardiendo la provincia en numerosos lugares, y aparentemente hoy recién fue declarada la emergencia por incendios en esa provincia, bueno, prestigiosa provincia de la República Argentina, en el contexto del pueblo de la región guaranítica. También nos acompaña la querida amiga ingeniera ambiental Julia Paredes Villasís. ¿Cómo está, Julia, desde Ecuador? ¿Cómo está el tiempo en Ecuador?
Bien, Carlos, buenas tardes con todos y todas las personas que están en el set y también con las personas que nos escuchan. Siempre es un placer, un gusto saludarles desde Ambato, Ecuador. Estamos con un buen clima en este día, pues ya a finales del mes de enero, lo que nos convoca también a pensar en adelante, qué va a pasar con este tiempo que tenemos. Bien, bien. Bueno, Sí, hoy Carlos. vamos a tener un programa interesante junto a Julia del Rosario Paredes Villasís, Gracia Chivinini, Raúl Rojas y María Rosa Marcilla, con quien vamos a hablar en un minuto, y de la mano maestra de nuestro técnico jefe, gerente Daniel Martín, en los estudios de Radio de las Naciones. Y vamos a charlar hoy con el capitán Julio González Infran, que es el secretario general de un importante gremio de la República Argentina, que es el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. En la Ciudad de Buenos Aires es un gremio que realmente maneja, tiene que ver con todo lo que es el tránsito de exportación de la República Argentina hacia el exterior y sobre todo el tránsito fluvial. Bueno, también le pido disculpas a los oyentes por el ruido de un teléfono que se ve que se ha insertado en la línea de trabajo de Buenos Vecinos. Y bueno, también vamos a vernos hoy con Martín Giambroni, quien es dirigente sindical, docente y miembro del equipo del Observatorio de Derechos Humanos de la CGT Argentina. Y finalmente vamos a hablar también con una interesante profesional del ISTAS, que es el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de España, una institución vinculada a la Fundación 1 de Mayo de la principal central sindical española, Comisiones Obreras. Vamos a charlar sobre todo lo que implica el papel de los sindicatos ante la realidad del cambio climático y obviamente en un mundo muy conflictivo relacionado al mundo de la crisis económica, porque hay que decirlo, esta pandemia está generando una crisis económica sin precedentes para la mayor parte de los pueblos del mundo y sobre todo lo que más conocemos, que es la región occidental de la cual somos parte junto a los países del G20, pero bueno, la realidad es que hay un proceso inflacionario vinculado a la ausencia de algunos productos de importación básico como consecuencia de la lentitud del transporte marítimo para hacer llegar productos de exportación, sobre todo desde Asia. Y a esto se suma la crisis de la deuda de países como Argentina, con una deuda enorme que hay que, de alguna manera, devolverle al Fondo Monetario Internacional en función de lo que el fondo establece como medida, de alguna manera, algo que la propia República Argentina, a través de su historia de bueno, menos de 200 años, plantea la realidad de que estamos, un poco más de 200 años, estamos realmente hablando de la deuda. El primero que habló de esta deuda, la deuda odiosa, fue el libertador del país, el general San Martín Correntino, que dijo, bueno, que las deudas tienen mucho que ver con una dependencia de los pueblos y bueno, a partir de allí numerosos líderes de la República Argentina, que incluyen a Perón, a Néstor Kirchner, plantean la necesidad de ver cómo uno puede liberarse de ese proceso de dependencia que ata a los pueblos a un pensamiento no nacional que es la deuda externa. Desde ese punto de vista, la realidad es que el mundo vive una situación de crecientes nacionalismos en función de que no hay una gobernanza mundial manifiesta, como lo ha demostrado la pandemia. Gran parte de los pueblos pobres del mundo están sin vacunas, están sin tecnologías para enfrentar la pandemia y también con muchos problemas de falta de asistencia económica, lo cual plantea que cada país hace lo que puede por la suya
Y esto ha sido así con las vacunas. Mientras los llamados de Naciones Unidas son para evitar nacionalismos, los nacionalismos se han planteado de una manera mucho más firme en estos 2 años y un poquito más de pandemia. Y bueno, vamos a saludar mientras esperamos a nuestros invitados de hoy. Vamos a comenzar a charlar sobre el papel de los sindicatos en los ámbitos de la acción climática con Julio González Infran, pero serán unos minutitos. Vamos a saludar a María Rosa Marcilla. ¿Qué tal, María Rosa? ¿Cómo está Córdoba? ¿Cómo está la, bueno, muy castigada provincia de Córdoba? Bueno, anoche, buenas tardes a todos. Anoche hemos tenido lluvias nuevamente, ha llovido alrededor de 40 milímetros, entonces eso ha refrescado hasta media hora atrás en que volvió a salir el sol, por lo tanto tenemos mucha humedad. Pero bueno, en cuanto al tema de la vacunación, seguimos como con una duplicidad de números. Algunos periodistas dicen unos números, el Estado dice otros, entonces, y no hay nadie que no conozca a alguien cerca suyo que tenga coronavirus, lo cual quiere decir que el virus está circulando bastante fuerte. En este barrio ya ha habido algunas muertes. Eso nos pone muy alertas y, bueno, un poco tristes, ¿no? Porque si no tenemos en quién confiar. ¿Y qué significa no tener en quién confiar, María Rosa? ¿Y qué significa eso? Significa, bueno, en cuanto a los datos certeros, dice, no lo complete. Si el Estado nos está diciendo que todo está bien, siguen los festivales, hay festivales a locura. El Festival de Cosquín es un festival que convoca muchísimo, la gente canta, baila. Sí, entran con ahora se estuvo desarrollando el pre-Cosquín, entran con barbijo, toda la historia, pero después se lo sacan, se bailan en las butacas, cantan todo. Entonces, yo no me pregunto cuántos más van a salir de ahí. Cerramos la semana pasada el Festival de Jesús María, ahora está el Festival del Río y no sé qué en Santa Rosa de Calamuchita, después viene el de Villa María, después hay en otras localidades más pequeñas, festivales más pequeños, pero eso no nos está ayudando. Yo no entiendo por qué se empeñan las autoridades en hacer creer que esto ya ha pasado, cuando manifiestamente se ve que no ha pasado. Incluso vemos que está apareciendo tímidamente otra variante nueva. Entonces, tenemos un poco que tener responsabilidad. No depende de nosotros, pero de las autoridades que nos protegen. Que a ver, ¿qué es más importante? ¿Juntar dólares? ¿Levantar la economía? ¿O que empecemos a que no alcancen los cajones? O que lleguemos otra vez a los límites de las terapias. Muchas gracias. Ya vamos a seguir hablando sobre ello. María Rosa Marcilla, activista climática allí desde la provincia de Córdoba, ciudad de Córdoba, y nos vamos ahora un poquito más al norte, a también territorio caliente, que es Santiago del Estero. Roxana Catania, también activista climática. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Carlos Ferreira te saluda. Hola Carlos, hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí también hemos tenido lluvias, está bastante lindo el clima, por suerte, está por salir el sol, espero que eso no nos castigue mucho. Y con respecto a las vacunas, aquí sí se está generando una campaña masiva, prácticamente ya toda la población la está teniendo, hasta ahora a mis hijos, a los más chiquititos, les toca la tercera dosis, pero bueno, siempre lo vengo recalcando que las muertes y los contagios siguen habiendo, aún con las vacunas, con las 3 dosis, sigue habiendo, las camas también en los hospitales, así que, y gente que está muriendo, que también no sabemos si son datos reales, los que se presenta el Ministerio de Salud o no. Entonces yo creo que la gente ya está tomando sus propias medidas de autoaislarse, o por ejemplo, si no hemos tomado la medida de nación, nosotros tenemos los 7 días de aislamiento y los que tienen contacto estrechos tienen 3 días,
para hacerse el hisopado y Ajá. recién vuelven al trabajo. Los médicos, Tengan o no tengan síntomas. tengan o no tengan síntomas, se tienen que hacer sí o sí el tercer día el hisopado. Porque acaba la provincia de Buenos Aires de decidir de que ya no se hacen hisopados. Todas las personas que han sido contactos estrechos, si no cumplen algunos requisitos específicos en función de la edad, más de 60 años, si realmente tampoco pertenecen a un grupo de riesgo por una patología de base, y sin síntomas podrán ir a trabajar de inmediato, no tienen ninguna obligación para hacerse un testeo. Es como han suspendido el testeo, lo cual plantea una situación diferente en términos de la historia de la epidemia en el país, porque claramente el mayor número de personas enfermas proviene del lugar donde hay mayor cantidad de ciudadanos viviendo, que es la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, es un poco complejo de entender, un poco contradictorio. ¿Cómo lo ves tú a eso de que se pueda hacer el hisopado, los testeos en Santiago, pero no es obligatorio hacerlo en provincia de Buenos Aires? Porque el mensaje es claro, esto también va a llegar a Santiago del Estero en breve y se adoptará la misma política. No creo que se adopte la política de Buenos Aires, porque siempre con respecto a eso no se adapta, no se ha optado lo que decían. Los testeos se siguen haciendo en todas las UPAs, hospitales, y en otros han puesto lugares nuevos para hacerlos, hay muchos, y hasta en los mismos laboratorios, las obras sociales los cubren. Así que en ese sentido sí, y por ejemplo, si al cumplir los 7 días de la persona que tiene COVID, se tiene que volver a hacer otro testeo para ver si sigue con COVID, no vuelve a trabajar, si le da un negativo, vuelve a trabajar. En Muy ese bien. sentido se están trabajando bastante en el tema de salud. Bien, bien. ¿Y cómo está de temperatura? ¿Qué pronóstico hay? ¿Está allí las autoridades planteando el calor? ¿Qué va a pasar con el calor en Santiago del Estero en los próximos días? No, de eso no hablamos, No no se sé, sabe no sé. nada. Y bueno, es interesante porque claramente sí hay unos pronósticos sobre futuras olas de calor para el país y también claramente para alguna de las provincias. Pero bueno, eso vamos a charlar a lo largo de los próximos programas. Hoy, 27 de enero del año 2022, tenemos un interesantísimo programa en el cual vamos a hablar con dirigentes sociales sobre cómo enfrentan ellos el cambio climático, cómo se posicionan frente a la realidad de este problema que también ha estado en el propio origen de la pandemia y que, a diferencia de nuestras naciones, en Argentina no se lo vincula, se plantea como una epidemia más sin unos vínculos directos a lo que significa el modelo de desarrollo que ha facilitado que las diferentes especies humanos y de animales, en este caso el murciélago, se acompañen. Y bueno, a lo largo de este programa, como les dije, la propuesta es ver qué piensan algunos sectores sociales sobre el tema del cambio climático. Y ya tenemos en línea, en los estudios virtuales de Buenos Vecinos Planetarios, al querido amigo capitán Julio González Infran, quien es el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales del Transporte Fluvial, de Cabotaje Marítimo en la República Argentina. ¿Cómo le va, capitán? Carlos Ferreira le saluda. ¿Cómo está usted? Bueno, parece que capitán todavía no ha ingresado. Tenemos una dificultad con el contacto con capitán Julio González Infran, que nos está esperando. Se ve que ha habido una pequeña equivocación. El pedido era para
para conectar al capitán Julio González Infran. Daniel, a esta hora que nos está esperando, por favor. Le pedimos disculpas a Martín, se ve que ha habido ahí un proceso de confusión, le pedimos disculpas, esto es habitual cuando hay en estos momentos de trabajar a distancia por redes, se plantea esto como un problema. Bueno, volvemos a hablar con Julia Paredes Villasís. ¿Cómo está Ecuador, Julia? ¿Cómo está la situación allí en términos de el debate global en la región sobre los temas de cambio climático? ¿Hay movimientos, hay acciones? Realmente la preocupación actual es a nivel de lo que sucedió en Perú. Esto nos ha consternado mucho, el tema del derrame del petróleo, pues justamente con los jóvenes estuvimos conversando el día de ayer que se debería hacer algo regional para apoyar, a elevar la voz, ¿no? A elevar la voz en contra de esto que no se le está dando la importancia que debería tener. Entonces, esto en cuanto al tema ambiental, y recuerda lo que Paola te decía en la entrevista, pues justamente otra preocupación es el tema de la minería. Entonces, no hay ahorita una consolidación de ese tema. Bueno, Julia, vamos a regresar a charlar contigo nuevamente, Julia Paredes Villasís de Ecuador, porque ya tenemos en línea al capitán Julio González Infran. Carlos Ferreira te saluda. Julio, ¿cómo estás? Un gusto, un honor contarte como buen vecino planetario en esta tarde. Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿Por acá dónde estamos en andas? Rawson. En Rawson, mira qué lindo. ¿Qué estás haciendo? Estamos inaugurando una sede sindical y de obra social. Que activo el gremio. Estamos inaugurando ahora una nueva sede. Mira, qué importante. ¿Y cuál es la característica de esa sede? ¿Nos puede adelantar brevemente? Así es una sede que está en el puerto de Rawson. Rawson es un puerto muy importante, tiene algo de 150 buques pesqueros trabajando acá en la zona. Hay muchas industrias, trabaja fundamentalmente con el langostino, la industrialización del langostino, mucha exportación, hay muchas empresas exportadoras. Y acá en el puerto compramos un terreno y construimos una delegación. Qué importante el trabajo que estás realizando, Julio. Obviamente, quienes conocen al centro saben la importantísima infraestructura que bajo el mandato de Julio se ha desarrollado en estos últimos años. Julio, yo te llamaba porque hoy con este tremendo impacto del derrame petrolero en Perú, más los temas vinculados a las horas de calor, el cambio climático ha adquirido una significancia preponderante en las políticas de los países de la región, en nuestros gobiernos provinciales. En estos momentos, Corrientes está en llamas, hay enormes problemas para la producción en Paraguay, y tú te adelantaste ya hace varios años, ya fuiste el primer dirigente sindical argentino que instaló una oficina de cambio climático que permitió ver que tu sentido de orientación en aquellos momentos, 4 años, para husmear, sentir, olfatear el cambio climático como problema muy grave que venía afectando al mundo, y sobre todo también una oficina de cambio climático, de acción climática, para ayudar a los trabajadores del centro a adaptarse, a protegerse de los incrementos incesantes de temperatura que va a haber de aquí en más, y también hablar de la realidad de mitigar, cambiar el modelo energético de la propia industria en la cual estaba, que es cómo se mueven los barcos, con qué combustibles. ¿Nos puedes comentar ese proyecto tuyo de mitigación para cambiar el modelo energético de los barcos, transportadores, en la actividad de tu sector? Bueno, en realidad nosotros, dadas las circunstancias y los hechos concretos, tenemos una absoluta necesidad de evolucionar hacia un sistema de combustibles mucho más amigable con la ecología,
o del medio ambiente, en especial en la hidrovía, donde hay muchísima concentración de grandes motores que trabajan a fuel o a gasoil y que hacen un efecto invernadero importante en la región, produciendo mayor cantidad de lluvia ácida, contaminando el agua dulce y la fertilización de los campos. Entonces, nosotros hemos tomado ejemplos de Europa y llegamos a la conclusión que la construcción de buques a GNL en la Argentina era totalmente posible, viable y económicamente sostenible en el tiempo, porque el GNL te baja un 68% el costo del combustible, como combustible de transición para avanzar hacia motores a hidrógeno. Y era una manera inmediata de poner en marcha un desarrollo industrial, al mismo tiempo de tener una marina mercante sustentable, económicamente rentable. Y hemos trabajado mucho en ese sentido, hemos investigado y hemos llegado a conclusiones extraordinarias. Tener barcos a GNL en la hidrovía bajaría muchísimo la contaminación del medio ambiente en toda la región, aumentaría nuestra competitividad y daríamos vida a Vaca Muerta, y tendríamos entonces la oportunidad de profundizar la investigación y el desarrollo de barcos a hidrógeno. Bueno, eso es una propuesta que lo estamos llevando a cabo con el gobierno, hablamos con el secretario de Producción, con los ministros, en fin, estamos en esa gestión por ahora. Qué interesante, Julio, lo que planteas, que no es algo muy habitual que un dirigente sindical se involucre de esta manera para plantear este desarrollo en pleno momento en el cual el mundo vive un proceso de transición ecológica. Encontrar que un dirigente de trabajadores se preocupa de pensar en la salud de su gente, pero también en la protección y salud de la naturaleza. Tú dices realmente que es la utilización del gas en un momento en el cual Argentina está en pleno debate en términos de lo que implica la explotación de Vaca Muerta, como lo dijiste. Por lo tanto, tu proyecto plantea una circunstancia de potenciar la soberanía energética del país para proteger el ambiente y clima. Es una medida muy, muy interesante. ¿Qué tipo de diálogo has tenido con el gobierno? Porque obviamente este proyecto no solamente es bueno para el país, sino también fortalece la soberanía de la propia familia de los sindicatos del transporte fluvial, pero sobre todo protege a las futuras generaciones y también a la naturaleza, a los recursos naturales de la Argentina. Bueno, estos temas los hablamos con el secretario de Transporte, lo hablamos con el ministro de Producción, lo hablamos con Culfas, lo hablamos con el Banco Nación para gestionar líneas de crédito. Se hicieron varias reuniones con las empresas que iban a que iban a adquirir los créditos para comprar el barco y con el astillero que lo iba a fabricar. Hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Bueno, después vino todo este tema de la pandemia, se nos dificultó mucho más todo, pero yo creo que este año que viene, después que pasen nuestras elecciones, lo vamos a retomar al proyecto y lo vamos a tratar de concretar. Qué interesante. ¿Y con el secretario de Energía los ha recibido, Julio, para analizar el problema? Nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con funcionarios de la Secretaría de Energía y todo ese proceso de transición ecológica lo están trabajando muy fuerte con todos los sectores que les interese. Te pregunto si has avanzado con la Secretaría de Energía. Estamos esperando respuestas, le hemos dado todas las carpetas, le hemos dado toda la información. Estamos esperando respuestas, que nos llamen y nos digan, bueno, cuál es el plan que proponen para encarar esto. Y si no recibimos la respuesta, iremos nosotros a buscarla. Eso va a ser un proceso, así que estamos en esas cuestiones. En términos de, tú mencionaste también la utilización de otros combustibles como el hidrógeno y la electricidad. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué están haciendo, por ejemplo, con el tema del hidrógeno? Nosotros ya hemos hecho funcionar el motor de un Ford Ka a hidrógeno. Funcionan extraordinariamente. Y estamos desarrollando el sistema para usar el agua, separar el hidrógeno
y ese hidrógeno inyectarlo en el motor. Tenemos proyectado con un motor de 90 HP náutico para ver cómo movemos una lancha de pasajeros a hidrógeno con este sistema, utilizando el agua del río como combustible y logrando que se haga un proceso de separación del agua, del hidrógeno y oxígeno a bordo, y se genere el combustible y tengamos el motor funcionando. Eso estamos en pleno experimento. Lo que estamos ahora hablando con el gobierno es que nos dé financiación para el desarrollo de este sistema. Pero tengo entendido además que ya los japoneses creo que han presentado un motor exclusivamente de hidrógeno con estos conceptos que ya está desarrollado. Así que estamos buscando la información para tomar contacto con esta gente y ver de qué manera si existe tal ese motor y si sirve para la parte náutica, para incorporarlo en el proceso. Qué interesante lo que estamos hablando con el dirigente sindical Julio González Cinfrán, capitán Julio González Cinfrán, que es secretario general del Centro de Patrones y Oficiales del Transporte Fluvial, de Cabotaje Marítimo y de Pesca. En lo internacional, con la Oficina de Acción Climática, Julio, están ustedes solicitando el estatus consultivo para el gremio con la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas. También han desarrollado vínculo con otras estructuras de Naciones Unidas y otras organizaciones sindicales, como por ejemplo el trabajo en el marco de la International Transport Federation. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Porque es muy interesante también ver cómo se mueve tu sindicato en el ámbito internacional, porque esto, como lo puedo ver, es para ustedes también una lucha global, no solamente una cuestión local. Bueno, vos sabés que en ese marco de cosas, en el marco internacional es muchas veces bastante difícil moverse sin el apoyo del gobierno. En realidad nosotros lo que estamos necesitando es que el gobierno nos ayude a desarrollar acciones internacionales en ese sentido. Por eso estuvimos tratando de comunicarnos con Cabandier, que es el secretario de Medio Ambiente, el ministro de Medio Ambiente, a ver qué solución nos puede dar a nosotros para poder ser parte de las convenciones internacionales con las ideas y las propuestas nuestras, ya que esto le sirve a todo el mundo. Pero bueno, necesitamos esa gestión con el ministro de Medio Ambiente, que hasta ahora no hemos tenido suerte, ¿no? Tú también eres vicepresidente de la International Transport Federation, la ITF. ¿Qué actividades desarrollas en este sector con ellos, Julio? Bueno, con ITF sí estuvimos gestionando. Me están diciendo que ahora para abril o mayo van a hacer una conferencia internacional. Están viendo si lo hacen en Brasil o en algunos otros países de acá de Centroamérica, sobre el tema del cambio climático, tomando ejemplo de las cosas que están ocurriendo hoy, por ejemplo, en Argentina, que yo lo mantengo informado. También hay problemas en Brasil, con mucha sequía, y entonces van a armar una conferencia. La ITF se está involucrando cada vez más en esta situación. Qué importante también que es trabajar en el contexto internacional. Y mi última pregunta, Julio, porque sé que está muy ocupado ahí también en Rawson, era en el marco del papel de esta Oficina de Acción Climática hacia los afiliados del gremio, en términos de lo que esta oficina va a trabajar, ahora que estamos viviendo olas de calor que afectan claramente a los trabajadores que están trabajando a la intemperie con temperaturas muy altas, o las epidemias de dengue misma. ¿Qué trabajo te planteas en el próximo futuro, en el futuro próximo, frente a estas cuestiones desde la oficina, Julio? Bueno, nosotros, después que salgamos de este periodo electoral, si Dios quiere, y ganemos las elecciones, por supuesto, nuestra oficina va a hacer nuevamente
un acto y reuniones masivas para explicar a los compañeros este problema. Más ahora, que cuando lanzamos la primera conferencia, es un poco que nadie nos miraba de costado, porque nadie entendía mucho de qué estábamos hablando, que acá no pasaba nada, que estaba todo bien. Bueno, ahora con las consecuencias que estamos teniendo hoy con el cambio climático en Argentina, los incendios, la sequía, los tremendas horas de calor, la gran bajante y todo lo demás, se está tomando plena conciencia de lo que nosotros decíamos y creo que va a ser importante y va a ser con mucha participación las conferencias que hagamos con estas cosas, porque la realidad nos está pasando por arriba, ¿no? Y la verdad que es terrible lo que está pasando en el país, y lo que más me preocupa, Julio, también es como observador muy cercano a la realidad. Veo de que, por ejemplo, en estas olas de calor no hay ningunos planes de contingencia. Los municipios, ni uno solo en el país, en los territorios que ha habido olas de calor, Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe, el calor es terrible, con temperaturas por encima de los 45 grados, y sin embargo los municipios, que serían los responsables de tratar de ayudar a la gente que vive en las ciudades, porque esto afecta fundamentalmente a los ciudadanos urbanos, no tienen ningún plan, no hay una estrategia de largo, ningunos planes de contingencia, sabiendo que la temperatura, como dice la ciencia, va a subir de manera incesante hasta el año 2050. Como dirigente social y político, y después de haber escuchado y sabiendo, estoy seguro que te inspiró Perón en 1972 con su mensaje a los pueblos, ¿qué piensas tú de esa actitud de la política que no toma en consideración las realidades del día a día? Bueno, yo lo que digo que, fíjate que para combatir todas estas enormes olas de calor, además de tener una política más clara, evitar el efecto invernadero y todo con el cambio de combustible en el sistema de transporte, política de contención en ese sentido, lo que hace falta es obra de infraestructura. ¿Y qué obra de infraestructura? Represas hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque si hay algo que el calor genera el consumo de energía por los aire acondicionado. Los centros tienen que estar con aire acondicionado para bajar las temperaturas. Eso significa un consumo importante de energía que el país no está en condiciones de hacer. Yo lo que digo que tiene infraestructura suficiente. Fíjate que para combatir todas estas enormes olas el primer problema que hay que entender, la planificación de la obra pública tiene que tener ciertas prioridades en función de lo que está ocurriendo. Y nosotros necesitamos energía para poder bajar las temperaturas y producir también políticas de riego en las regiones. Es un tema profundo este tema, no es simplemente una contingencia y un parche para después vemos el año que viene qué hacemos. Acá hace falta una planificación mucho más profunda, en especial en las cosas débiles que tenemos. Fíjate los cortes de luz, por ejemplo. ¿Sabes lo que significa que en la ciudad de Buenos Aires te corten la luz con 40 grados de calor en los edificios? Bueno, este es un problema del cambio climático que se tiene que resolver con política de Estado. Y allí es que claramente los sindicatos, en tu caso, tienen un papel central. La verdad, Julio, que es cada vez más importante hablar contigo en función de tu visión de lo que es el presente y el futuro, y sobre todo cómo a través de tus acciones intentas modificar esa realidad que de alguna manera te compete. ¿Cómo van las elecciones? ¿Cuándo terminan? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu análisis de la situación? Bien, las elecciones van bien. Estamos bastante bien, creo que vamos a ganarlas. Pero bueno, estamos trabajando, llevando a la gente a votar, explicándole a la gente nuestra propuesta, nuestro proyecto, lo que hicimos y lo que vamos a hacer. Por suerte lo podemos explicar claramente porque hemos hecho mucho y tenemos también muchas intenciones de seguir haciendo. Así que en general las elecciones van bien. Bueno, y como siempre tú muy activo en plenas elecciones, abriendo allí la nueva sede de Obras Sociales en Rawson. La verdad que te tenemos que felicitar, Julio, sabemos que estás muy ocupado. Te vamos a dar un primer lugar agradecimiento por acompañarnos en Buenos Vecinos Planetarios. Hoy tenemos un programa muy interesante que vamos a hablar con referentes de la Confederación General del Trabajo, del área de Derechos Humanos, interesados en el tema del cambio climático, la de calor.
y también vamos a hablar con las centrales europeas que trabajan los temas de cambio climático, así que tú nos dejas bien sentado el comienzo de este programa. Así que te damos un fuerte aplauso de parte de los que te acompañamos y esperando que en breve primero se consolide tu situación como secretario general con estas nuevas elecciones y por supuesto a tu disposición como buenos vecinos planetarios, Julio. Bueno, gracias, que tengan muy buen programa y gracias por la discusión de este gran problema que significa en el mundo el cambio climático. Que tengan buen programa, gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, ha sido el capitán Julio González Cinfrán, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales del Cabotaje de Pesca Marítimo y Fluvial, allí en Rawson, inaugurando una nueva y potente sede de obra social para realmente asistir a sus trabajadores y familia. Interesante la nota que un dirigente sindical plantee estos temas cuando realmente ni siquiera, como podemos ver, muchos sectores del gobierno en la Argentina hablan de esta manera y mucho menos también dirigentes empresariales. ¿Cómo tú ves desde el interior este aporte del capitán Julio González Cinfrán, Roxana? ¿Cómo ves desde Santiago del Estero que un dirigente sindical se preocupe de estos temas? ¿Hay dirigentes sindicales en Santiago también preocupados por el cambio climático, como es el caso de Julio? Bueno, se ve que Roxana no está en contacto, tenemos algunas dificultades. Ingeniera Julia Paredes Villasís, ¿cómo ve usted la realidad de lo que ha planteado el capitán Julio González Cinfrán? ¿Hay dirigentes sindicales en Ecuador también interesados y trabajando activamente como dice él? Sí, justamente me interesó mucho el tema de cómo plantea el dirigente sindical, pues una preocupación por el tema del combustible. Me agradó mucho el saber que están ya implementando o buscan generalizar el tema del hidrógeno, una buena fuente de materia prima, digamos así, para desde el agua extraer el hidrógeno, cosa que en Ecuador también deberíamos implementarlo, ¿no? Porque tenemos fuentes hídricas que tienen desperdicio, hablemos de así, pudiendo ser utilizadas de mejor manera. Y otro punto que me pareció interesante es que esa intencionalidad de querer trabajar en forma regional, porque sería mejor si es que los recursos se multiplican para la región, porque el tema de infraestructura para la energía renovable sí es bastante oneroso. Sin embargo, el sacarle provecho a eso, pues sería, pienso yo, de mucho beneficio. Entonces, concuerdo en muchas de los planteamientos que hace el capitán y más que nada, pues desearle éxito, que siga trabajando y que gane las próximas elecciones. Muchas gracias, Julia Paredes Villasís, ingeniera allí desde Ambato. Yo tengo miedo de invitar a los tertulianos porque la verdad es que no es bueno para el programa invitar a alguien a hablar y no se lo encuentra en el aire, lo cual tenemos que revisar. No sé, le voy a preguntar al amigo Raúl Rojas si es que está en la línea para invitarle a hacer un comentario sobre el papel de los dirigentes sindicales en la acción climática. ¿Estás allí, Raúl? Bueno, parece que en estos dos casos tenemos problemas con Internet, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la ciudad de Santiago del Estero, porque ni Raúl ni Roxana Catania están en la línea, lo cual no es un buen precedente para buenos vecinos planetarios. Carmen Esbrí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte allí desde Madrid. ¿Cómo está la noche madrileña? Hola, buenas noches y buenas tardes a todas y a todos los que estáis ahí y los que están escuchando. Bueno, pues la noche está bastante oscura, ¿eh? La verdad ha habido un día soleado
pero ya aquí es de noche, ¿no? Y bueno, pues la temperatura se ha estabilizado un poco y parece que va a ir subiendo en estos próximos días. ¿Y cómo está la situación de la pandemia en Madrid hoy? Bueno, llega un momento en que ya estás aturdida porque los datos son como contradictorios entre lo que oyes a la gente. Hay como 37.000 niños que están confinados, de los cuales parece ser que unos 20.000 o así están infectados. Existen problemas en las familias con toda esta situación porque no se pueden tomar tiempo libre para cuidar a esos niños. Las dificultades que tienen como en las familias con esto son grandes porque no pueden dejar de trabajar o bien tienen que acudir al teletrabajo, que no todos los empleos pueden hacerse por teletrabajo. Son medidas que se ha tomado a nivel del gobierno central y que están aplaudiendo todas las comunidades autónomas, pero dejando a las personas en un vacío porque, bueno, hay un método que es, no sé cómo lo llaman, cuidar, un nombre que han puesto a esto, que es eso, utilizar el teletrabajo, en fin, o ver cómo te las arreglas para dar soluciones. No hay soluciones muchas veces porque los niños son muy pequeños y tienen que tener a alguien adulto a su cuidado. Y los abuelos no parece que seamos los más adecuados para esta situación. Con lo cual, bueno, pues añadimos un conflicto a los conflictos y vamos engarzando soluciones de poca monta de las políticas que están sometidas más bien a las presiones de los empresarios. Muy, muy interesante. Y el aporte de España al conflicto norteamericano-ruso en función de aviones y otro tipo de pertrechos, ¿se ha consolidado o se está repensando desde que Francia y Alemania han planteado una línea de negociación propia en búsqueda de contención de conflicto? Bueno, el presidente parece que está en línea con poder hacer, ir por la vía, obviamente, porque yo creo que es lo único sensato del diálogo y de la diplomacia. Pero bueno, yo no sé, yo creo que el tema está muy duro, que a Rusia se le está presionando mucho porque la respuesta que ellos solicitaron creo que tardaron pues como 100 días o algo así, no sé, han tardado muchísimo en responder con esto que pretendía de, bueno, no sentirse cercado, que no se aumenten las bases en sus entornos de la OTAN. Y digamos que estamos en un momento de alta tensión sostenida, claro, con el diálogo, pero que, en fin, nos preocupa muchísimo. Sí, esperemos que por el bien de Europa se llegue a este proceso de acuerdo, porque la tensión está creciendo en esa región del mundo y sobre todo también en función de las oficinas políticas de ambos presidentes, tanto Putin como Biden. Y bueno, a esta hora, a las 15:51, buenos vecinos, en un momento que tenemos en la antena 24 países, vamos a avanzar sobre la segunda entrevista. Ya hablamos con el secretario general del Centro de Patrones y Capitanes del Cabotaje Fluvial, de Pesca y Marítimo en la República Argentina, hablando sobre el papel de los sindicatos ante el cambio climático en esta oficina de acción climática que el Centro de Patrones estableció hace 4 años. Vamos a ir a hablar ahora con un referente técnico también del mundo de las organizaciones sindicales, que es la licenciada Claudia Naroki, socióloga, técnica de salud laboral, quien trabaja para el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS, de la Fundación 1 de Mayo, una fundación que pertenece a la histórica Confederación Sindical de Comisiones
obreras en el Reino de España. Claudia, Carlos Ferreira, de Buenos Vecinos en Buenos Aires, te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos dificultades Sí, hoy. no, perdona, que estaba silenciada. Que hola, que ¿Qué tal? mucho gusto ¿Cómo en estás? estar con ustedes ahora en este No, programa. es para nosotros un gusto y un honor hablar contigo porque sabemos de tu trabajo tan importante desde ISTAS para los temas de cambio climático y hemos concurrido a ti porque necesitamos conocer un poquito más de este problema vinculado al crecimiento de la temperatura hasta el año 2050, un proceso que ya la ciencia ha corroborado y la política en gran parte del mundo desarrollado ha adoptado también como parte de su trabajo y en este caso las organizaciones sociales también, que son las olas de calor. Tú estás trabajando hace bastante tiempo, yo hablé contigo hace 4 años allí cuando estábamos en La Rioja, un lugar de la Argentina con muchísimos problemas de olas de calor, y ya estabas trabajando en esto. Cuéntanos un poquito tu papel en ISTAS para trabajar este tema de las olas de calor, Claudia. Bueno, en ISTAS coordinamos el asesoramiento sindical técnico y nos vino en un momento una consulta de trabajadores que nos decían que ellos durante los días de calor tenían un problema especialmente grave, aunque lo tenían todo el año, pero la evaluación de riesgos decía que no, que la evaluación de riesgos decía que no había problema de calor. Y bueno, eso a mí me intrigó muchísimo y yo creo que ha sido un acicate recordar siempre ese problema, porque ni en un sitio muy sindicalizado donde supuestamente se hacían las cosas como se tenían que hacer, lograban los trabajadores que se atienda a su demanda. Y las olas de calor estaban totalmente ignoradas. La evaluación de riesgos se hacía en un momento representativo, supuestamente representativo, que no tenía que ser extremo, sino que en el mes de mayo, o sea que en plena primavera, Claro. y representar todo el verano, representar la situación en general. Claro, si ese lugar de trabajo se enfriaba, usaban calor y se enfriaba con aire externo, en invierno eso funcionaba muy bien, pero en verano imposible, especialmente cuando hacía mucho calor. Y eso estaba totalmente ignorado. O sea, como una realidad que ya está presente entre nosotros desde añares, pero especialmente desde principios del siglo XXI, que se tomó conciencia de las olas de calor, era totalmente ignorada. No sé si sabéis, pero en Europa en el año 2003 hubo una tremenda ola de calor de la que se registraron a posteriori 70.000, un exceso de muertes de 70.000 personas. La mayoría no eran trabajadores, evidentemente, pero el calor el calor mata de muchas maneras diferentes y ahí se verificó. Estamos hablando con Claudia Narocki, quien es socióloga y especialista en términos de impactos de olas de calor en el mundo del trabajo. Sí, nosotros hablamos mucho sobre olas de calor, nuestro programa se centra, Claudia, en temas de cambio climático, emergencia climática. ¿Tú nos puedes describir con tu trabajo, y hay que decirlo, ella acaba de hacer una publicación para una organización europea muy interesante sobre los impactos de las olas y la respuesta? ¿Cómo afectan las olas de calor a los trabajadores en función de tu experiencia en España, Claudia? Bueno, por suerte ya existen varias investigaciones de los últimos años que efectivamente pude... Esperemos un segundito, le voy a pedir a Daniel si nos puede
levantar un poquito el audio de Claudia porque me piden aquí de varios lugares que no la escuchan bien. Daniel, no sé si puedes subir un poquito el audio porque no sale muy baja la voz de Claudia. Adelante, Intentaré Claudia. hablar más alto. Perdona. Efectivamente, recientemente se ha publicado un estudio por la Confederación Europea de Sindicatos, el Instituto Técnico de la Confederación Europea de Sindicatos ha publicado un informe que parte justamente del hecho de que el cambio climático está haciendo que las olas de calor sean cada vez más frecuentes, más intensas y más duraderas. Y los veranos empiezan antes y terminan después. Y en los veranos están durando más que el tiempo, digamos que formal del verano. Empieza ya en el mes de mayo y termina en septiembre. Es como si dijéramos en Argentina empieza en noviembre y termina en abril, digamos, que estamos con unos veranos, o sea, los eventos de calor existen ya como realidad. Y los días de calor extremo ya durante los últimos años son más de 20 al año. Eso quiere decir que cualquier trabajador que no esté aislado de las inclemencias del calor va a estar afectado de una u otra manera. Hay quien está afectado únicamente en su confort, que ya es importante porque el confort sabemos que es indispensable para poder realizar un trabajo bien, para relacionarse. O sea, el confort en sí mismo, la pérdida de confort supone riesgos de accidentes, riesgos de baja productividad, de falta de concentración, de relaciones personales deterioradas, etc. Hacia eso, a la falta de confort le sumamos el estar expuestos directamente a las inclemencias, por ejemplo, en los trabajos al aire libre, los riesgos se multiplican. Desde las propias enfermedades por calor, que la más grave es el golpe de calor, hasta enfermedades a largo plazo, que por lo visto tienen que ver con la deshidratación crónica y también con las exposiciones cruzadas con otros agentes. Por ejemplo, con el calor se absorben más los tóxicos. Y si trabajamos en una ciudad contaminada, absorbemos más los contaminantes, o en una fábrica, etc. Los equipos de protección individual son menos eficientes porque se adhieren menos, por ejemplo, las mascarillas a la cara por el sudor. El propio uso de equipos de protección incrementa el riesgo, como todos sabemos, de estrés térmico. Y si a eso le sumamos que hay personas que están haciendo un trabajo físico medianamente intenso o muy intenso, el riesgo es exponencial. Entonces, Qué importante no solamente muertes en el trabajo, sino que se deteriora la salud. Eso es lo que es más importante resaltar, y además se deteriora la productividad para los trabajadores que cobran intenso por su rendimiento. Significa un empobrecimiento, y también puede ser un empobrecimiento del conjunto de la sociedad, porque claro. Al bajar la productividad se está sufriendo el conjunto. Entonces, ¿y quiénes son los más expuestos? Los trabajadores empobrecidos, y cuanto más empobrecidos y más expuestos, estamos en un círculo vicioso. Luego, si hay un deterioro de la salud, como se ha verificado en varios países centroamericanos con la exposición cruzada con tóxicos, esas personas resultan perjudicadas en su salud de múltiples maneras, y por su pobreza
y por su falta de condiciones en la vivienda, muchas veces, porque las viviendas también se recalientan, las personas sufren calor en sus desplazamientos al trabajo, etcétera, etcétera. Digamos que todo eso es como una bomba contra la salud. Qué importante lo que estamos hablando con la socióloga y técnica de salud laboral Claudia Naroski del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS, en Madrid. Claudia, y en términos de las industrias, los diferentes sectores productivos, ¿cuáles son los rangos de riesgo? ¿Qué sectores de trabajadores se deben preocupar en función de esta realidad que tú muy bien describes? A ver, evidentemente todos los que, como decía antes con una frase, todos los que no estén aislados del calor, porque quien trabaja con aire acondicionado, o aunque trabaje en el transporte, si en el camión o en el coche lleva aire acondicionado, pues tiene una protección frente al calor, pero quien tiene que trabajar con expuesto a las inclemencias, como se decía antes, pues entonces está directamente expuesto al calor y, como decía antes, una combinación de otros factores como el trabajo físico y el uso de equipos de protección, más cualquier otro factor que se sume, como decía antes, tóxicos, etcétera, ve perjudicada la salud. Entonces, como sectores, obviamente tenemos la construcción, tenemos cualquier trabajo que se desempeñe en las calles, podría ser policías o vigilantes de seguridad, podría ser la pesca, cualquier sector que esté expuesto a las condiciones climáticas externas sin protección. Quiere decir que cualquiera de esos sectores podría estar aislado. Por ejemplo, hoy en día hay tractores con aire acondicionado. Existe en el trabajo de construcción también existen sistemas para proteger a los trabajadores. El caso es que se haga. O sea, está más expuesto donde hay más precariedad y donde hay menos protección de los trabajadores, menos prevención y menos protección. Menos protección. Estamos hablando con Claudia Naroski desde el Instituto ISTAS y de la Fundación 1 de Mayo, vinculada a la Central Confederal Comisiones Obreras de España. Y en términos de las estructuras sindicales que protegen a los trabajadores, ¿cuál tú ves que es un papel importante? ¿Qué es lo que debe hacer una central sindical cuando tiene trabajadores que están expuestos al calor, a las olas de calor, a las islas de calor, Claudia? Pues hemos trabajado con varias de las organizaciones que componen comisiones obreras en desarrollar modelos de intervención sindical. Y la idea básica es que demandar a las empresas que existan planes unos planes de contingencia, protocolos o planes de acción, como se quiera llamar en el lenguaje de cada empresa, para preparar estos eventos. Digamos que estos eventos ya no son raros, ya no es algo que nos pilla desprevenidos, es algo que hay que estar preparado. Entonces, cualquier empresa que quiera prepararse lo puede hacer tomando en cuenta un modelo que hemos desarrollado que no es muy diferente de lo que se hace para el resto de la prevención. Es pensar lo que va a pasar en los distintos puestos de trabajo, las distintas exposiciones, qué trabajos se pueden aplazar y no realizarse durante esos días. Imaginemos un hotel que tiene jardines. Sí. ¿Pueden aguantar esos jardines sin atención directa de los trabajadores o trasladarlo a horarios
o sea, organizar los horarios, o sea, tomar todo tipo de medidas, planificarlas con la participación de los trabajadores, o sea, que no vale solo con grandes planes en convenios colectivos, sino que hay que tenerlo en cada centro de trabajo, en cada sección, tener los planes para poder afrontar de manera como adaptación a esas inclemencias sin poner en riesgo la vida de nadie, ni la salud ni la vida de nadie. Entonces, eso exige participación, exige planificación y exige hacerlo realidad. Entonces, en esa línea es donde estamos trabajando. Qué trabajo importante, Claudia, cuando nosotros vemos en la región latinoamericana que este no es el proceso habitual, que las organizaciones sindicales realmente profundizan sus responsabilidades en el marco de los trabajadores que están expuestos y sufren las olas de calor. Y desde el punto de vista, para concluir mi participación, y desde el punto de vista de los estados, ¿cuál es vuestra conclusión? ¿Qué papel deben jugar los ministerios de trabajo, las secretarías de trabajo, las secretarías de empleo? ¿Qué deben plantear para acelerar este proceso de adaptación de las estructuras laborales a las temperaturas altas? Pues los trabajadores en exteriores están desamparados. La administración debería desarrollar planes para proteger a estos trabajadores, porque hoy en día España, a diferencia de otros países de Europa, sí tiene valores de referencia para lo que es el confort dentro de los locales de trabajo cerrados. Eso está. Pero ¿qué pasa cuando no estamos hablando de esas situaciones? Pues entonces se supone que con una evaluación de riesgos el empresario tiene que tomar medidas, pero no hay unos mínimos. Entonces vemos situaciones de exposición realmente peligrosas y no lo digo yo. Antes iba a contar esto, digo que un estudio muy interesante ha verificado el incremento de la accidentalidad en general durante los días de calor, o sea, por otras causas, no aparecen como accidentes ligados al calor, porque la gente se cae, choca, se incrementa el conjunto de la accidentalidad. Entonces, estamos hablando de cosas que son objetivables, pero que hay un desamparo porque como en España siempre ha hecho calor, pues entonces no hay esa preocupación. Felizmente, en los países del norte, este verano pasado hemos visto en Canadá, pero también en el norte de Europa, también están teniendo estos eventos de calor que como es relativo siempre al calor en cada sitio, pues están viviendo situaciones realmente extremas. Y digo felizmente porque entonces se visibiliza más lo importante que es actuar. De momento nosotros estamos demandando que sea obligatorio tomar en cuenta estas circunstancias que viene derivado por el cambio climático. Ahora los científicos ya están de acuerdo de que un incremento de 1 grado como tenemos en la atmósfera global, pues es lo que está detrás de este aumento de la frecuencia, de la intensidad y la duración de las olas de calor. Y que esto va a más, no va a menos. Y es claramente verificable. Entonces, necesitamos una acción clara por parte de las autoridades para la protección de un conjunto tan grande de personas que están expuestas a estas condiciones. Estamos hablando con Claudia Naroki, que es socióloga, es una especialista en salud ambiental, analizando el impacto de las olas de calor sobre
el trabajo. Los trabajadores, mi comentario, allí en Europa, en España, en Canadá, en los países escandinavos, este tema de las olas de calor entra en las discusiones colectivas, de los convenios colectivos, en los temas salariales. ¿Cuál es vuestra experiencia y conocimiento, Claudia? Yo estoy siguiendo una red de activistas en Estados Unidos y creo que también hay en la red gente canadiense, pero están a punto de conseguir una normativa que obligue a tomar este tipo de medidas planeadas para, y unos mínimos, por ejemplo, sombra, que no se pueda trabajar, no sea obligatorio que el empresario provea sombra, provea descanso, provea sitios para enfriamiento, prevea cómo se van a activar los primeros auxilios. Todo eso en varios estados de Norteamérica ya está en la normativa, creo que California y ahora mismo no me acuerdo quién más, pero están a punto de lograr que sea normativa federal. Entonces, eso daría un salto, porque sabemos que todo lo que hace NIOSH o la OSHA es escuchado por toda los estados y bueno, esperemos que tengan suerte. Están trabajándolo mucho con muchos científicos, el apoyo de científicos preocupados por el clima, que están dando apoyo, digamos, como aportando datos claros sobre la importancia de este fenómeno y cómo es importante tomar medidas para la adaptación. Claudia Naroki, realmente muy interesante. Esta va a ser la primera de una serie de notas que nos gustaría profundizar contigo en los próximos programas, porque realmente este es un comienzo del análisis para la región. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Claudia Naroki, socióloga y técnica de salud laboral, trabajando para el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS, de la Fundación 1 de Mayo, vinculada a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Realmente muy interesante lo que plantea Claudia, te lo agradecemos con un fuerte aplauso de Buenos Vecinos Planetarios, esperando poder compartir contigo en breve. Así que muchísimas gracias. Y en breve vamos a estar hablando nuevamente contigo, Claudia. Con mucho gusto, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido Claudia Naroki, quien es miembro de ISTAS. Por supuesto, vamos a profundizar con ella en los próximos programas la realidad del impacto del cambio climático, olas de calor sobre los trabajadores. Y a esta hora ya nos queda muy poco tiempo. Voy a pedirle a Daniel Martín que vamos a las noticias e inmediatamente lo llamamos al querido amigo Martín, que nos está esperando desde hace un rato cuando nos confundimos al llamado. Adelante, Martín, con las noticias de Radio Naciones Unidas. Arrancamos la ONU en minutos en Venezuela porque el Consejo de Derechos Humanos ha examinado la situación en el país. Un saludo de Beatriz Barral. El examen periódico universal, una evaluación a la que se someten todos los países, comenzó con la presentación de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que aseguró por videoconferencia que pese a las sanciones de países como Estados Unidos o el Reino Unido, han tenido éxito en su respuesta a la pandemia de COVID-19. Pero Venezuela sí puede dar certeza que ha dado ejemplo frente al modelo capitalista de atención privatizada de la salud. Venezuela puede dar certeza que el sistema gratuito, universal de atención a nuestra población ha sido un éxito en el manejo de la pandemia. Tras la vicepresidenta, numerosos miembros del Consejo intervinieron en la revisión. Colombia dijo que la falta de independencia del Poder Judicial y su utilización para perseguir a miembros de la oposición es supremamente preocupante. Brasil pidió garantizar todas las condiciones para la celebración de elecciones libres. Otros países latinoamericanos y europeos pidieron al gobierno venezolano que colabore con la Misión Internacional Independiente de Investigación. Siria, China o Cuba condenaron las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y otros países a Venezuela, pidiendo que se ponga fin a las sanciones.
La ONU en México ha condenado el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Es la tercera periodista asesinada en lo que va de año tras Margarito Esquivel y José Luis Gambo. La libertad de expresión y la labor de quienes ejercen el periodismo son pilares de la democracia y de los derechos humanos, asegura la ONU en un comunicado en su cuenta de Twitter en el que urge a investigar de manera pronta y eficaz. Se deben redoblar esfuerzos para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos y poner fin a la impunidad de estos crímenes, añade la ONU en México. En 2021, 9 periodistas fueron asesinados en México, según el recuento de la UNESCO. América Latina está muy retrasada en la gestión de residuos electrónicos, según el primer análisis de la ONU sobre el manejo de estos desechos. Solo el 3% de los residuos electrónicos de América Latina se recogen a través de canales formales y se tratan de forma respetuosa con el medio ambiente, frente al 17,4% del promedio mundial. Mientras que los recicladores informales seleccionan algunos elementos valiosos de los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, la mayor parte del 97% restante se gestiona de forma inadecuada. En el estudio han participado 13 países: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. El informe concluye que los residuos electrónicos en los 13 países aumentaron un 49% entre 2010 y 2019, alcanzando 1.300.000 toneladas. Y la Oficina de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por los cientos de niños retenidos en la prisión de la ciudad de Al-Aqsa, en Siria, atacada la semana pasada por ISIS. Estamos especialmente consternados por los informes que indican que un número significativo de niños, posiblemente varios cientos, están retenidos allí, y estamos extremadamente preocupados por su seguridad y bienestar. La detención de niños debe ser, como siempre, una medida de último recurso y por el periodo más breve posible, dijo la portavoz Ravina Shamdasani. En respuesta a los ataques del jueves, los mayores desde que se declaró la derrota del ISIS en Siria en 2019, las fuerzas internacionales han llevado a cabo varios bombardeos cerca de la prisión, incluso sobre zonas donde se cree que se esconden los fugitivos. Miles de personas han huido de los combates. La portavoz señaló el estado mísero e inseguro de los centros de detención gestionados por las fuerzas de seguridad sirias, donde los presos se encuentran hacinados, no tienen acceso a atención médica adecuada y no pueden ver a las familias. Además, pidió a los países de origen de los presos extranjeros en Siria que repatrien a sus nacionales, especialmente a las mujeres y los niños, de acuerdo con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Transmite RDN 94.9, Radio de las Naciones. Drácula el musical vuelve al Luna Park. La obra que emocionó a todos los argentinos regresa con todo su esplendor del 1 al 10 de abril. Drácula el musical de Pepe Cibrián y Ángel Mahler se presentará con más de 50 actores, 30 músicos y una producción sin precedentes. Para conocerla, para vivirla de nuevo, para enamorarte. Drácula el musical, la despedida. Abril 2022 en el Luna Park. Presenta Prosegur con Bucarretac. Acompaña cápsulas cafetino con tarjetas macro 6 cuotas sin interés. Buenos Vecinos te invita a conocernos personalmente esta tarde. Entre las 15 y las 17 horas, todos los posibles días de la semana, para hablar de la vida, del planeta y por supuesto de la pandemia en Buenos Aires y el mundo, y de nuestras responsabilidades con las generaciones futuras de madrileños e hispanoamericanos, con la música y el arte de Hispanoamérica. Buenos Vecinos comparte contigo en vivo nuestros protagonistas de la tarde por FM Radio de las Naciones y por la aplicación de Radio Clima Internacional. WhatsAppianos ahora al 549351-7593-210 para celebrar la sustentabilidad y la vida y la victoria. Como buenos vecinos. Hola, hola, querido amigo, querida amiga, ¿cómo estás? Agradecemos tu presencia. Si recién te integras a la segunda parte de Buenos Vecinos Planetarios, el programa a través del cual hablamos con los ciudadanos que interpretan el futuro en clave de construcción, en un momento en el cual nuestro programa tiene ya 25 países en antena a través de Radio de las Naciones, Naciones Unidas y Radio Clima Internacional. Y como les anticipábamos, tenemos un interesante entrevistado que es el amigo Martín Giambroni, quien es docente, miembro del equipo de Observatorio de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo en la República Argentina.
Martín, te damos la bienvenida. Carlos Ferreira te saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por el llamado y un abrazo a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Martín. Y bueno, la verdad que es un honor tener un ciudadano, una persona que trabaja en el ámbito de la Confederación General del Trabajo, en ese observatorio de derechos humanos, más con un hombre que viene trabajando los temas de desigualdades, inequidades por largo tiempo. ¿Qué es lo que hace el observatorio? ¿Nos puedes comentar, por favor? Sí, el observatorio fue una iniciativa tomada, encabezada por el compañero Julio Piumato, que es secretario general de los trabajadores judiciales, del sindicato que nuclea a los trabajadores judiciales. Cuando se produjo un cambio en los estatutos de la CGT, no estos últimos, y se propuso justamente a partir del año 2005 la creación de la Secretaría de Derechos Humanos. En ese ámbito nosotros nos propusimos poder profundizar y explicitar todo el trabajo y la reflexión y la práctica de los sindicatos nucleados en la CGT en relación al tema de los derechos humanos, y fuimos desarrollando a lo largo de casi una década, un poco más, 15 años, también el camino de lo que ha sido, creo yo, la reflexión y la práctica de los derechos humanos a nivel de nuestro país y a nivel de América Latina, ¿no? Pasando de lo que fue el acento necesario de la memoria, la verdad y la justicia, a ir desarrollando todo lo que tiene que ver con derechos sociales, económicos, y en esta última etapa también todo esto ligado, que creemos que está profundamente ligado también a los derechos ambientales, ¿no? Qué interesante estos desarrollos que tiene la Confederación General de Trabajo, más sabiendo que un hombre que inspiró a los trabajadores en Argentina en función de su papel en la sociedad fue Perón, con su mensaje a los pueblos, cuando ya planteó los temas vinculados al ambiente y a la emergencia climática que ya se veía en aquellos años. En función de ello, ¿qué vinculación le haces tú a los derechos humanos y la lucha por un mejor ambiente y claramente también en la situación ante la emergencia climática de los trabajadores, como recién hablamos, por ejemplo, con gente de sindicatos europeos frente a las olas de calor? A ver, es buena la referencia que planteabas, porque justamente ahora el 21 de febrero se cumple el aniversario de la carta del general Perón, del presidente Perón, que como en otros aspectos de su pensamiento y sobre todo de su práctica, enlazaba, y creemos que tiene una vigencia absoluta, aspectos que muchas veces suelen de una manera tendenciosa a diferenciarse, ¿no? Acá hay sectores que presentan efectivamente buenos incluso diagnósticos de la emergencia climática y ambiental, pero disociándolos profundamente de lo que son los modos de producción, los posicionamientos nacionales e internacionales, como si esos fenómenos fueran pura y absolutamente naturales, entre comillas, sin relacionarlos con justamente las políticas de los distintos bloques y los países, las formas de producción, que ya alertaba justamente esa carta a los pueblos, que eran los factores fundamentales a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los modelos de desarrollo y los modelos productivos, y cuál es el papel que juegan los actores políticos y económicos, sobre todo nacionales e internacionales, y su impacto en lo ambiental?
Y en ese sentido ya Perón tiraba una línea que el movimiento sindical, no solamente argentino, sino internacional, viene recuperando, que es, por un lado, lo voy a sintetizar en dos conceptos que a mí me parece clave. Bien. Primero, el concepto de transición justa, ¿no? La necesidad de que los cambios urgentes que hay que implementar a nivel de las formas y los modelos de producción no pueden ser a costa de los trabajadores y a costa de los pueblos, ¿no? Esto es una vieja bandera del movimiento sindical internacional que ya desde la década del 70 viene alertando y viene participando activamente en todos los foros internacionales con esta consigna que incluso fue asumida por la OIT y por diferentes instancias internacionales. O sea que hay que evaluar el impacto que tienen los cambios necesarios en las formas de trabajo, en los niveles de trabajo, etc. Y por otro lado, el concepto de justicia ambiental o justicia ecológica, también formulado por algunos, que los necesarios cambios que tienen que darse en cuanto a la política ambiental tienen que tener en cuenta las asimetrías que existen a nivel nacional e internacional, entre los distintos países, entre los distintos bloques, incluso en cada uno de los países también las diferencias de clase que tiene el impacto ambiental y los cambios que se producen. A mí me parece que son, Carlos, dos conceptos que sintetizan bastante cuál es la mirada del movimiento sindical internacional y que nosotros desde la CGT trabajamos junto a otros gremios, ¿no? En nuestro país existe el Frente Sindical de Acción Climática y existen también múltiples instancias organizativas, la Global Union, la ISP, familias mundiales de sindicatos que están no solamente interesadas, sino comprometidas con la cuestión desde yo creo que desde estos dos aspectos o estos dos conceptos que traducen la postura. Estamos hablando con Martín Giambrioni, quien es el encargado de la oficina vinculada al Observatorio de Derechos Humanos allí en la Confederación General de Trabajo y que ustedes saben acaba de ampliar el rango de secretarías en el trabajo de esa confederación, incorporando también al ambiente el tema de cambio climático. Ahí me quiero detener un segundito antes de invitar ya a preparar a nuestros tertulianos, Martín, porque nosotros tenemos un equipo de tertulianos que nos ayuda a charlar con los entrevistados de España, Ecuador, también de la Argentina, del interior, de Córdoba, Santiago del Estero. La pregunta tiene que ver con esta realidad de la emergencia climática vinculada a qué es lo que debe hacer Argentina en función de la transición ecológica y que es obviamente buscar un camino a la construcción digamos, de un modelo de desarrollo un poco más limpio, que no impacte en la salud de la gente, en la estructura de la naturaleza. Esto implica claramente, como dice la ciencia, en un tiempo determinado migrar hacia la utilización de combustibles o de energía limpia en reemplazo de los fósiles. Y por otro lado, el tema de la adaptación, como te planteé, frente a la pandemia, vinculada indudablemente a la emergencia climática, al modelo de desarrollo, a las epidemias de dengue, chikungunya, que afectan profundamente también la salud ocupacional de muchos trabajadores y las olas de calor. Desde esa perspectiva, hay un concepto que quería hablarlo contigo brevemente, antes de invitar a los tertulianos con sus comentarios, preguntas, el concepto de soberanía. Porque claramente el tema de la soberanía entra de lleno en el debate político y obviamente esto encuentra, aparte de la política, de los políticos nacionales y a los empresarios, a sus trabajadores, porque claramente Argentina debe desarrollarse y cesar abruptamente la utilización de los fósiles implica de que se va a generar mayor pobreza. ¿Cuál es tu concepto de soberanía en función de que el mundo demanda dejar de utilizar lo antes posible energía utilizando combustibles fósiles y
que esto puede ser bueno para un país como Suecia o Noruega, pero en el caso de Argentina, que todavía tiene mucho, mucho camino que recorrer frente a esta cuestión. Y el concepto es clave, ¿no? Porque yo ahí incluso en lo que te planteaba recién, te decía justamente que el concepto de, sobre todo el de justicia ambiental, y desde una perspectiva necesariamente globalizada, como se viene dando, nosotros creemos que contiene un aspecto crítico, algunos incluso hablan de una trampa, que es que a la hora de realizar esa transición, esos necesarios cambios de paradigma energético, hay que tener en cuenta la situación de los pueblos, ¿no? No solamente en esto ya lo anticipaba el propio Perón en la Carta a los Pueblos, sino que otro líder mundial que viene alertando mucho sobre esto y lo dejó muy explícito en su mensaje a la cumbre de Glasgow fue, bueno, el Papa Francisco, ¿no? Planteando que, incluso hablando interesante lo que dijo Francisco, porque lo pone en términos que lo relacionaba con el tema de la deuda externa, ¿no? Hablando de este concepto de deuda ecológica, diciendo, bueno, está muy bien, es urgente, y Francisco tiene, digamos, la mochila llena de mensajes ambientales, a partir de la Laudato Si, pero siempre con este concepto social de la ecología que incluye esta dimensión soberana de los pueblos y la necesidad de, por parte de los gobiernos y por parte de los actores internacionales, tener en cuenta la situación de los más pobres, ¿no? Él incluso hace un paralelo valiosísimo entre el clamor de la tierra y el clamor de los pobres y los pobres de los pueblos. Sin esta mirada, digamos, centrada en la independencia de los pueblos y en la necesidad de priorizar la justicia social, entendida dentro del universo de la justicia ambiental, corremos el peligro de que atrás de ciertos actores que propugnan estos cambios en el paradigma energético haya posturas abiertamente neocoloniales, ¿no? De imponer a los países pautas y procesos de cambio que ellos no hicieron o lo hacen a un ritmo desproporcionado digamos, al impacto que ellos generan en el deterioro climático. ¿Se entiende? Digo, en Glasgow quedó muy claro, se socializaron diversos estudios, investigaciones sobre cuáles son los países que más emiten gases que perjudican el ambiente y claramente, ¿no? Los países del tercer mundo no encabezamos esa lista, ¿no? Y sin embargo pretenden muchas veces imponernos pautas que, repito, que ni ellos cumplen ni ellos respetan, ¿no? Y eso degenera las posibilidades de desarrollo de nuestros países. Estamos hablando con Martín Giambrioni, quien es el referente del equipo del Observatorio de Derechos Humanos en la Confederación General de Trabajo. Interesante los conceptos que plantea Martín, apoyándose en el pensamiento, el mensaje a los pueblos de Juan Domingo Perón y los aportes de la Laudato Si del Papa Francisco. Te llegan saludos de varios lugares, de Catamarca, desde Córdoba. Eugenia nos dice que te felicita por tu comentario. Y bueno, hablando de Córdoba, yo voy a invitar a María Rosa Marcilla a hacer un comentario y luego, por supuesto, a Carmen Esbrí desde España. Adelante, María Rosa Marcilla, tu pregunta, comentario, lo que nos está planteando Martín. Adelante, María Rosa Marcilla, activista climática. Si el micrófono no se te oye, María Rosa. Ahí está. Buenas tardes, Martín, ¿cómo le va? Bueno, volviendo a nuestro tema, ¿cómo está?
Volviendo a nuestro tema inicial, que era el efecto de las olas de calor sobre los trabajadores, le hago una pregunta. ¿Quiénes ejercen la función de policía frente al cumplimiento de las normas que regulan las condiciones de trabajo de los trabajadores, obviamente, que desempeñan su labor a la intemperie? Muchas gracias, María Rosa Marcilla. Adelante, Martín. Sí, muy buena y muy pertinente la pregunta, porque es un aspecto que yo quería comentar y que está inserto en el concepto también de transición justa, ¿no?, que plantean las centrales sindicales internacionales, y que la OIT, de los cuales la OIT también se hizo eco, formulando recomendaciones, incluso algunos puntos de algunos de los convenios que emite la OIT, en los que justamente hace un llamado muy fuerte a que los países, por un lado, desarrollen un esquema de seguimiento, monitoreo y control de las condiciones de trabajo, de los riesgos del trabajo. Esto le corresponde de una manera directa a los ejecutivos, ¿no?, a través de los poderes ejecutivos, estoy hablando, a través de no solamente de los ministerios de trabajo, que son el Ministerio de Trabajo, que tiene el poder, diríamos así, de control y de policía sobre estos procesos, sino también de hacer responsables a las empresas de los efectos negativos sobre la salud. Y cada vez más es un reclamo de los sindicatos que se conformen, allí donde no los haya, comités mixtos con participación del Ministerio de Trabajo y también del sector empresarial, comités mixtos que incluyen el tema de riesgos de salud, para hacer, digamos así, que los propios trabajadores también tengan voz y tengan posibilidad de reclamo y de ejercicio de propuesta frente a esta situación. Obviamente que, como muchos otros aspectos, y muchas veces dadas las condiciones económicas, la situación de alto desempleo o de condiciones, diríamos así, irregulares de empleo, estos aspectos muchas veces son los primeros que son dejados de lado, ¿no? Con la vista gorda a veces de los inspectores, con el aprovechamiento por parte de las empresas para abaratar costos y a veces también, bueno, los propios trabajadores puestos en una situación crítica de elegir entre trabajar y ganarse la vida, muchas veces renuncian o no tienen la capacidad y la fuerza para reclamar, ¿no? Pero el rol de control es primariamente del Ministerio de Trabajo. Estamos hablando con Martín. Sí, a ver, Carlos, quiero completar, ¿puede ser? Tenemos muy poco tiempo, María Rosa, sí, brevemente, por favor. Bueno, entonces mi pregunta es si todos los empresarios tienen para sus trabajadores una actividad preventiva ante los daños que ocasionan las olas de calor u otros riesgos en la salud de los trabajadores. Bien, muy bien, muchas gracias, María Rosa Marcilla. Brevemente, Martín, nos estamos quedando sin tiempo. Adelante tu comentario, Martín. Sí, a ver, yo creo que ahí te lo respondí con lo último, ¿no? A veces la propia situación económica y la crisis en relación al empleo genera que no se cumplan las condiciones. Claramente se da eso, ¿no? A veces hay países que apelan a programas de incentivo, ¿no? De decir, bueno, esto se ha dado, por ejemplo, en la construcción o en otros ámbitos con altos riesgos de salud, en donde el factor salud y las condiciones de trabajo pasan a ser un elemento clave
del contrato de trabajo y de la posibilidad de las empresas de acceder a crédito o acceder a programas de promoción, ¿no? Es un camino que suele utilizarse, pero que no siempre se transita. Está claro lo que nos plantea Martín Giambroni de el Observatorio de Derechos Humanos de la Confederación General de Trabajo de la República Argentina. Carmen Esbrí, desde España, filósofa y referente del movimiento Marea Blanca en España, y luego la voy a invitar a Julia Paredes Villasís de Ecuador para comentarios o preguntas. Brevemente le pido un minutito a ambas. Adelante, Carmen, tú con tu comentario. Saludo, contacto con Martín. Bueno, buenas tardes y encantada, Martín, de conocerte. Me parece un trabajo muy interesante el que desarrollas, que es muy redondo, digamos, ¿no? Es, ver el punto de la situación del trabajador en el contexto medioambiental y las implicaciones en la salud que tiene, los fallos que puede haber con subidas, bajadas o incluso con otros peligros que azotan a lo largo de esto. En España, por ejemplo, tenemos el problema de esto de los golpes de calor con los que se llaman temporeros, que son inmigrantes que vienen a recoger hortalizas o que vienen a recoger fresas, que en algunos casos están en unos riesgos permanentes, y los sindicatos también trabajan en esa línea. Yo me gustaría preguntarte si tienes contacto, porque nosotros colaboramos, forman parte de las Mareas Blancas, el sindicato CGT de aquí de España. Muchas gracias, Carmen. Adelante, Martín. Sí, hay varias de las organizaciones internacionales, sindicales, la Central Sindical Internacional, la Global Union y las distintas federaciones internacionales por rama de actividad, la Federación, por ejemplo, de Empleados Públicos, de docentes, del transporte, etcétera. En esos ámbitos confluyen sindicatos pertenecientes a la CGT y sindicatos de la central, de ambas centrales españolas. Así que efectivamente hay, incluso, bueno, en el caso de España, muy favorecido por el tema del lenguaje, ¿no? Esto mismo que nosotros estamos haciendo ahora favorece la relación. Exactamente. Bueno, estamos hablando con Martín Giambroni de Observatorio de Derechos Humanos de la CGT Argentina. Julia Paredes Villasís desde Ecuador. Adelante con tu comentario breve, pero no tenemos tiempo. Lo vamos a invitar a Gracia Chivinini, politólogo, y Raúl Rojas, periodista político, para algún comentario sobre lo que Martín nos comenta. Adelante, Julia. Muchas gracias y un gusto escuchar toda la información que nos proporciona Daniel en esta tarde, pues, y realmente es para quienes escuchamos como ciudadanos, es importantísimo darse cuenta que sí hay organizaciones que trabajan y que velan por la salud de los trabajadores, porque muchas veces eso acusamos a la empresa que no mira la salud del trabajador, sino que solamente piensa en su capital, en sus beneficios económicos, pero en esta oportunidad pues veo que hay mucha incidencia en articular lo que es la salud de los trabajadores, el bienestar de las empresas, el tema económico, pero también transversalizar con el tema ambiental. Y esto pues es digno de felicitación. Pienso que lo importante que le estaba anotando aquí pues el tema de la justicia social, como decía, ¿no? No sé si ese tema tenemos algo para futuro, cómo aportar desde la ciudadanía en este tema de transición justa, pero buscando la llamada justicia social. No sé si me puede dar un tip de eso. Muchas gracias,
Julia Paredes Villasís, por el tiempo. Voy a invitar ahora a Gracia Chivinini, un comentario breve, una pregunta a Martín. Adelante, Gracia Chivinini, politóloga desde Núñez, en Ciudad de Buenos Aires. Sí, hola, ¿qué tal, Martín? Me gustó mucho todo lo que contaste. Me parece sensacional y buenísimo y fantástico. No voy a hacer solamente todos elogios. Pero lo que me está impactando es una cosa. Uno, el tema del legado de Perón, que evidentemente es importantísimo. Pero me impacta el hecho de no haber escuchado en general esos comentarios de la CGT sobre cambio climático. No escuché nada, mientras sí he escuchado muchísimo los comentarios y el discurso del Papa Francisco. Por eso, esa o es ignorancia mía o es algo que realmente no se sabe en la sociedad toda y que habría que difundir, porque es importante también, no solo lo que se hace, pero también el mensaje. Muchas gracias, Gracia Chivinini, politóloga, trabajadora social. Raúl Rojas, tu comentario, pregunta para Martín. ¿Cómo no, Martín? Un gusto conversar contigo. Es simplemente una reflexión, una observación. Muchas veces hablamos de los sectores patronales, lo que llamamos la patronal, tanto sea empresas privadas como muchas veces el propio Estado, desconoce los derechos de los trabajadores. Pero a veces es el propio trabajador quien los desconoce. Y si en ese sentido el observatorio trata de difundir precisamente entre ellos sus propios derechos. Muchas gracias, Raúl Rojas, periodista político, allí largos años de experiencia en el Congreso de la Nación, y me pide, y la última palabra, no podemos más, tenemos otros pedidos de buenos vecinos que quieren hablar con Martín. Roxana Catania, desde Santiago del Estero, esperemos que no se le haya fundido el micrófono a Roxana, la llamamos ya 2 veces, no estuvo. Adelante, Roxana, con tu comentario, pregunta a Martín brevemente, por favor. No, aquí internet funciona muy mal. Como dice Raúl, sí estoy de acuerdo en eso de que si las personas saben sus derechos, y hablando también sobre el calentamiento y lo que está pasando, si han pensado en cambiar los horarios de los trabajadores, poner un tope, hablar con las empresas y hacer un cambio de horario para ellos, porque, por ejemplo, aquí en Santiago trabajan a las 2 de la tarde con 60 grados de calor, o sea, es imposible que una persona pueda dormir de esa manera o trabajar así. Muchas gracias, Roxana Catania, activista de acción climática allí en la provincia de Santiago del Estero. Nos quedan nada más que 3 minutitos. Martín, interesante las preguntas, ¿no? Creo leer de que el tema de derechos humanos está vinculado en este caso a una realidad de trabajar en el ámbito de mucho calor, en el ámbito de una cierta salud ambiental. Adelante con tus comentarios, Martín. Bien, sí, la verdad que muy valioso y muy atinados los comentarios. El tema comunicación, como en todos los aspectos, es crucial. Hay una tarea y una labor que ha venido creciendo muchísimo por parte de las organizaciones sindicales, que estamos aprendiendo también a desarrollar esta faceta fundamental, que es de comunicar a toda la población, no solamente a los propios trabajadores, este tipo de problemáticas. No siempre resulta fácil el acceso a los grandes medios. También hay un juego claro, obviamente, de intereses. Yo quisiera remarcar finalmente la importancia del tema de la justicia social que comentaba la primera compañera, y que hermana los esfuerzos que hacen las organizaciones sindicales junto a las organizaciones de la sociedad civil, las ONG y todos los activistas y el pueblo en general, ¿no? Y me parece a mí que este tema ambiental es un desafío clave en ese sentido, ¿no? Porque es un impacto sobre todos, ¿no? No solamente aquellos que tienen un trabajo formal, sino también a los que no trabajan o tienen un trabajo informal.
Entonces, se ha visto justamente, no solamente a nivel internacional, sino a nivel local, que hay alianzas muy valiosas y crecientes entre las organizaciones de los trabajadores y las organizaciones sociales para encarar esta agenda ambiental con una perspectiva social y popular, ¿no? No puede ser algo que quede solamente en manos de científicos, técnicos, políticos o comunicadores de las grandes empresas. Tiene que ser una agenda que recuperemos, que le demos sentido popular y que entren estos aspectos que tienen que ver con nuestro cotidiano, ¿no? Que incluyen horarios de trabajo, que incluyen condiciones, riesgos sobre la salud, que incluye de una manera clave también la capacitación, ¿no? Para saber los temas, conocerlos de una manera crítica y poder actuar de una manera más consciente e integrada. Martín Giambroni, referente del Observatorio de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, te agradecemos enormemente estos minutos, esperemos que te hayas sentido cómodo, pero te decimos que esta es la primera de varias notas que nos interesaría tener contigo, porque el tema lo merece y sobre todo porque las situaciones se van a complicar en el futuro y sobre todo la necesidad de que los trabajadores siempre estén también de alguna manera fortaleciendo la construcción del futuro. Así que un gran aplauso de Buenos Vecinos Planetarios, esperemos que te haya sentido bien y te pregunto si te parece bien contar contigo para futuras ediciones. Desde ya es un tema que nos interesa mucho, me he sentido muy bien, ha sido muy grato escuchar a los compañeras y compañeros de distintos lugares del país y de otros países, y desde ya, cuenten conmigo, que aparte es un tema que me interesa hasta, por supuesto, en lo profesional, pero también en lo personal. Uno de mis hijos es militante de Jóvenes por el Clima de Argentina, y en este tiempo de pandemia y encierro hemos podido ambos hacer este diálogo, ¿no? Entre un joven comprometido con el tema ambiental y yo desde lo sindical. Así que es un gusto. Te felicitamos, Martín, a ti y a tu hijo por la espléndida entrevista y la apertura de una serie de temas que vamos a volver a tratar contigo. Así que muchísimas gracias y hasta siempre vamos a seguir, te vamos a convocar. Bueno, ha sido Martín Giambroni de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. El adelanto, estamos ya cerrando. El próximo domingo vamos a analizar algo que se inscribe en esta realidad de la pandemia. Todo sigue lo mismo. Ya en el tercer año de sufrimiento, dolor, inequidad y daño a los derechos humanos, económicos, sociales y sanitarios, también ecológicos y culturales del mundo. Y de alguna manera ya es parte de la nueva normalidad convivir con el virus. Los que lo tienen y los que no tienen vacunas, ni tecnología, ni medicamentos, ni servicios de salud, ni los recursos para poder caminar hacia el futuro y sobre todo proteger a las nuevas y jóvenes generaciones que van a construir el futuro. El domingo vamos a charlar 3 horas con dirigentes internacionales sobre qué hacer, porque lo que es claro es que no se puede no seguir haciendo. No puede ser que la mitad del mundo no tenga vacunas. No puede ser que la mitad del mundo no tenga recursos para enfrentar la pandemia, que por más que digan que es una simple gripe o que el Omicron no es tan dañino, se siguen dando muertos, se siguen dando gente que realmente tiene que ir a trabajar estando enfermo porque también han cambiado los protocolos, y vamos a discutir eso en el corazón del programa de Buenos Vecinos, pero como siempre, a nivel planetario. Así que Julia Paredes Villasís desde Ecuador, Carmen Esbrí desde Madrid, Raúl Rojas de Buenos Aires, Gracia Chivinini desde la Atalaya, Buenos Vecinos allí en el piso 30, María Rosa Marcilla de la sufrida provincia de Córdoba y Roxana Catania de la calurosa Santiago del Estero. Les saludo, los espero mañana y de la mano de Daniel Martín, a quien también agradezco, me despido hasta el día domingo a las 10 de la mañana, 14 horas en Madrid, para seguir hablando
para construir futuro. Un gran abrazo.